Presentate. Yo soy Sandra Markley, la mamá de Candelaria Basta Markley. ¿Cuántos años tenés? Me olvidé, 53. Bueno, te vamos a hacer preguntas sobre la época del neoliberalismo. ¿Cuántos años tenías cuando empezó el neoliberalismo? Y era muy chica, pero lo empecé a vivir con Menem, digamos, como protagonista y trabajadora a los 27, 28 años. ¿Cómo era tu situación económica en ese entonces? Mi situación económica era buena, hacía ya 2 años había empezado a trabajar de manera efectiva en un trabajo que ganaba bien y el gobierno de Menem en ese entonces a mí me favoreció con esa incursión económica, ese cambio económico con del 1 a 1. Pero de cualquier manera veía como todo a mi alrededor se destruía, ¿no? Con esas nuevas políticas que habían instaurado el gobierno actual. Entonces no estaba muy contenta con el entorno, si bien a mí me iba muy bien. ¿La situación económica actual es parecida a la del neoliberalismo para vos? Sí, es parecida. En ese momento, hago un parangón, en ese momento empezaban a abrir, o sea, se destruía el Producto Bruto Interno del país y como consecuencia de esto, o sea, esto pasó porque abrían el importado, entraban mercaderías importadas, entonces el país dejaba de producir y al no haber producción interna, entonces la plata no había plata en el país. Y en este caso pasó lo mismo, este gobierno, con Menem, por ejemplo, con Menem se abrieron hipermercados. Esto hizo que las pequeñas empresas familiares, almacenes, por ejemplo, después llamados microemprendimientos, se destruyeran, tuvieran que cerrar y empezó el fenómeno de la desocupación, no me acuerdo qué porcentaje, pero fue terrible. Se cerraban todo el tiempo empresas y mini empresas. Y hoy pasó lo mismo con esto de que al abrirse el importado de manera salvaje y con las tasas y demás, los microemprendedores desaparecieron, entonces, y las empresas también empezaron a cerrar. Y esto hizo que, la desocupación creciera como crece. Bueno, ¿tu situación económica empeoró con el corralito? No, a mí no me afectó porque no tenía plata en el banco. ¿Cómo te impactó la decisión de Caballo? ¿Qué decisión? La del 1 a 1 o el corralito. Bueno, primero fue una ilusión, ¿no? Nos parecía todo maravilloso, pero después vimos que no, que nos perjudicó grandemente, como a nivel país, ¿no? Si bien uno podía viajar, comprar, adquirir créditos, no fue una idea fantástica. ¿Manifestaste debido a ello? Sí, un montón de veces manifesté por ello y por otras razones. Por ejemplo, con el tema del club de trueque que cada vez crecía más, yo me había recibido en ese momento, entonces lo había tomado como una buena, alternativa económica. De hecho, estaba al frente de uno de los nodos y veía cómo la gente podía comer, vestirse, adquirían autos, motos, y cuando esto se empieza a empoderar de manera tal, quisieron oficializar el peso en el club de trueque y ahí empiezan a surgir las primeras manifestaciones. Por supuesto que esto no fue posible porque no querían instaurar una moneda paralela.
ahí fue una de las manifestaciones que hice. Después hubieron otras tantas, pero no recuerdo en ese momento cuál. Bueno, ¿y de qué trabajabas en ese entonces? Trabajaba en el Hipódromo Argentino de Palermo en el sector de apuestas. Vos me decime a mí, presentate. Bueno. Boludo. Yo tengo que presentarte. Listo, Listo. después lo cortamos. No, Después lo cortamos. dale, Ya dale. está grabando, después lo cortamos. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Basta, tengo 52 años. Tengo que decir que soy el papá de Candelaria. Bueno, sos el papá de Soy el Candelaria. papá de Candelaria Basta, Marclay. Y me van a hacer una serie de preguntas y dejan de patear la mesa. Bueno, Juan, ¿cuántos años tenías cuando empezó el neoliberalismo? Neoliberalismo, si estamos hablando de la época de Menem, tenía entre 26 y 27 años. ¿Cómo era tu situación económica en ese Mi entonces? situación económica era buena porque tenía 2 trabajos y al ser joven y soltero la plata me alcanzaba mucho más. Trabajaba en televisión y siempre tuve algo más, siempre hacía algo más. Después, ¿la situación económica actual es parecida a la del neoliberalismo para vos? Sí, estamos viviendo algo, parece un déjà vu, ¿no? Ya lo vivimos esto. Estamos viviendo lo mismo que se vivió la terminación del gobierno de Menem y el comienzo del gobierno que seguía, Corralito y demás. La pasamos muy mal. ¿Tu situación económica empeoró con el corralito? Sí, mucho. En su momento mucho. Empeoró y se vivió muy duramente durante los años subsiguientes, porque no es solamente lo que vive uno, sino lo que viven todos los que te rodean. Y la situación era mala para todos, por ende se veía una sociedad mucho más triste, mucho más preocupada, y eso conllevó a lo bueno que después trabajando y peleándola fuimos saliendo. Lástima que son 5 o 8 años y esto es cíclico, como que tiene una vuelta. Volvemos a lo mismo, volvemos a caer, volvemos a vivir todo este tipo de cosas y siempre te va agarrando con más edad y uno cada vez está más grande y tiene menos fuerza, menos empuje y menos ganas. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. ¿Cómo te impactó la decisión de Caballo? Si estamos hablando de la decisión del 1 a 1 en su momento, fue algo que inicialmente nos benefició a todos. Viajamos, compramos, adquirimos productos, cambiamos el auto, podías comprar con crédito, viajabas, de pronto, uy, cómo rinde, qué bueno, pero creo que hicimos la vista gorda, como se le dice, y nos dábamos cuenta que nos estábamos comiendo el país, que nos estábamos comiendo las empresas, las fábricas, empezaron a cerrar, porque se traía todo de afuera, no se respetaba el mercado interno. En definitiva, nos comimos el país, y inclusive el día de hoy me escucha gente que dice, no, la mejor época que yo tuve fue la de Menem, y en realidad fue toda una mentira. Nos terminamos comiendo el país, lo hicimos mierda, y bueno, aquí estamos, pagamos los platos rotos, como decía antes, es cíclico. Así que vamos y venimos con este país. ¿Y manifestaste debido a ello? Sí, en su momento cuando fue lo del Corralito, a mí me afectó muchísimo, y me afectó de tal forma que empezamos con lo del trueque. Con el trueque empecé con las manifestaciones, íbamos caminando, me acuerdo, yo vivía en Floresta, íbamos caminando quemando bolsas de basura por la calle. En un momento hasta pensamos, dijimos, bueno, por fin reaccionamos cuando se tomó el helicóptero de la Rúa y se fue, dijimos, bueno, ahora vamos, y en realidad no. El individualismo del
que tiene la Argentina también llevó a que cada uno luche por lo suyo, no somos unidos para pelear las cosas, no sabemos tirar para adelante parejo y nos miramos mucho el ombligo. Es para largo, chicos, no para contestarlo así nada más, pero hay mucho de eso. Y en ese momento, ¿de qué trabajabas? En ese momento yo había cerrado un corralón de materiales que ya no teníamos, ya lo habíamos perdido. Habíamos perdido propiedades, habíamos perdido un montón de cosas. Nos quedábamos, hasta habíamos vendido los autos, andábamos en un auto viejo y a mí me conllevó a separarme, que en ese momento era mi mujer, separarme sin mis hijos. Bueno, gracias, Juan. Bueno, Presentate, ma, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Soy Silvana Di Tulio, tengo 45 años, soy la mamá de Iñaki Arias. Bueno, esta es la entrevista de neoliberalismo para el profesor Leal. Dale. Bueno, ¿cuántos años tenés cuando empezó el neoliberalismo? ¿Cuántos años tenías? 21 años. ¿Cómo era tu situación económica en ese momento? Era una situación estándar al principio, clase media normal, lo que podemos decir normal, y después con el paso del tiempo fue en declive. Bueno, ¿la situación económica actual es parecida a la del neoliberalismo? Es parecida, pero el escenario es diferente. Me parece que en aquel momento lo que fue la venta de empresas estatales, se esperaban que vinieran las inversiones de esa venta, fueron llegando al principio y después cuando esas empresas, esos capitales privados ya veía que era buena un buen capital, en vez de reinvertirlo acá en el país, se lo llevaban para afuera, entonces eso hizo que la economía decayera. Y ahora, en este momento fue parecido, pero con otra vuelta de rosca. Como que lo que se quería era que vinieran empresas acá a invertir y nunca pasó. Entonces, estamos un poco a la deriva. Bueno, ¿tu situación económica empeoró debido al corralito? Bueno, yo en ese momento no tenía muchos ahorros, entonces a mí no me afectó directamente. Supongo que de haberlos tenido me hubiese afectado, sí, porque cuando uno trabaja con esfuerzo, te esforzás para lograr las cosas con esmero y con ganas, que te toquen lo que es tuyo no es nada agradable. Bueno, ¿cómo te impactó la decisión de Cabalón? Ya sea el 1 a 1 o el corralito. Y, a ver, un poco fue respondida en la pregunta anterior. Como mi situación personal fue un caso particular, no me afectó directamente a mí, pero sí a la general del país. Entonces, bueno, la situación no fue nada agradable. Bueno, ¿manifestaste debido a ello? No manifesté. Bueno, No soy muy amante de las manifestaciones. En ese momento sé que sirvió porque fue la manera que existió para que la gente sea escuchada, pero a mí particularmente me parece que puede llegar a haber otro tipo de opciones. No es la que más me gusta. Bueno, ¿y de qué trabajabas en ese entonces? Administrativa, una metalúrgica. Listo, gracias, mami. De nada. Hola, soy Ever Arias, tengo 47 años y soy el papá de Iñaki Arias. Bueno, esta es la entrevista de neoliberalismo para Leal. ¿Cuántos años tenías cuando empezó el neoliberalismo? Aprox 22 años. Bueno, ¿cómo era tu situación económica en ese entonces? Y venía complicada, pero Zafado. podía comer, tranquilo. Bueno, ¿la situación económica actual es parecida a la del neoliberalismo? Para mí es peor. ¿Por qué? Y porque yo noto, gracias a Dios, no estoy complicado, pero hay colegas que perdieron fábricas, perdieron un montón de cosas. Yo vengo zafando. Estoy complicado, de 25 empleados pasé a 5, pero es importante. Bueno, ¿tu situación económica empeoró con el corralito?
La verdad, no, porque estaba arruinado y a mí no me agarró plata el corralito, porque ya no tenía más. ¿Cómo te impactó la decisión de Calo, ya sea el 1-1 o el corralito? Al país le hizo, lo destrozó. A mí no, porque yo ya estaba destrozado. O sea, no tuvo forma de acorralarme dólares porque no tenía ni dólares, ni patacones, ni pesos, ni nada. No, ¿Manifestaste debido a ello? tampoco. Recién ahora aprendí de que hay que quejarse. En ese entonces, por ahí Complicado. no estaba bien visto en cierta clase social hacer reclamos. ¿Y de qué trabajabas en ese entonces? Siempre tuve una pyme metalúrgica. Gracias.